gracias por estar ahí. Mire, ahora me requiere don Luis Martínez de Colombia, el profesor Luis Martínez, el enlace, porque Juan Francisco lo convocó para hoy, así es que vamos a ver si Luis Martínez se conecta, pero con cámara, porque ¿verdad? Con el audio no nos ayuda mucho, televisión es imagen. Gracias, don Ponserrate, por estar ahí. Le abro el micrófono a don Ponserrate en lo que Luis Martínez se incorpora. Bueno, hay todo un concierto de incertidumbre a nivel mundial, sobre todo el tema actual es la presumible apropiación de la Franja de Gaza y la exacción de más de 1.8 millones de personas a diferentes países para Estados Unidos e Israel apropiarse de ese territorio y hacer un desarrollo de inversión petrolera ahí y de inversión turística. Y eso ha traído una maraña de comentarios en contra y a favor. Es un tema que hay que prestarle atención porque dependiendo de cómo se desarrolle, también está en peligro todas las demás naciones del mundo. El saqueo es una preocupación y una ocupación permanente por parte de los imperios. La Franja de Gaza y todo el tema de Palestina, además, está ubicado en una posición geoestratégica de importancia. La conexión con todo el Medio Oriente y una parte de Euroasia. Bueno, Luis Martínez, saludo. Buen día, Fon, y el resto de compañeros. Gracias de nuevo por esta invitación. Yo pensaba que se habían olvidado de mí. No, para nada. Juan Francisco no vino, don Luis. Charbol, saludo, ¿qué tal? Ah, bueno, por fin don Luis Martínez puso la cámara. Charbol, saludo. Al fin dio la cara, Luis Martínez, dio la cara. Dio la cara. Maestro, a propósito, don Ponserrate hacía un comentario introductorio con el tema de la Franja de Gaza y lo que se pretende allí. Y no solo eso, Ponserrate y don Luis, sino además la decisión de Donald Trump de arremeter contra la Corte Penal Internacional. Es como si quisiera disolverla, porque él está por encima de todo, es un gran emperador. Él se cree el César de los nuevos tiempos. Don Charbot, yo lo vi por ahí, así que adelante. Entonces, nos gustaría, maestro, como profesor de ciencia política, Luis Martínez, un poco escuchar de usted las valoraciones de lo que está pasando en este mundo de hoy, particularmente ahí en lo de la Franja de Gaza y esto de la Corte Penal Internacional a lo que se ha referido Donald Trump, porque él se siente ofendido y que Estados Unidos ha sido irrespetado, tanto Estados Unidos como Israel, y que la Corte Penal como que no tiene atribuciones muy propias, sino que tiene que seguir un librito, un hilo de Estados Unidos en función de sus intereses. Pienso yo, le pregunto a usted, profesor. Bueno, yo creo que las declaraciones recientes de Trump en torno a la solución que él propone para Gaza hacen parte, digamos, del ideario y del comportamiento, sobre todo de los gobiernos sionistas y también de los Estados Unidos, ¿no? El hecho de que Trump haya pensado que ellos o él o el gobierno de él va a apoderarse de Gaza, digamos que es un complemento de lo que viene haciendo y pensando Israel desde que llegó, desde que fue enclavado ahí en Palestina. El enclave en Palestina es Israel, no Palestina. El enclave es un cuerpo extraño en un territorio y el cuerpo extraño en Palestina es Israel. Pero Israel, una vez llegó ahí, armó lo que se denominó, lo que algún autor, lo que algún historiador, exactamente Avi Slain, denominó en su libro el muro de hierro. El muro de hierro es la máquina militar
israelí para conquistar territorio palestino, para expulsar definitivamente a los palestinos. Entonces, eso que está diciendo Trump está en consonancia con lo que ha venido haciendo Israel, con lo que ha venido haciendo Israel, que es expulsar o reducir al mínimo, a la mínima expresión la población palestina ahí, porque los propósitos de Israel, del colonialismo sionista, es eso, el colonialismo, la expansión. Y ellos quieren convertirse en una verdadera potencia militar, nuclear, económica en el Medio Oriente. Entonces, yo entiendo que digamos, la propuesta, la declaración de Trump va en esa dirección. Respecto de la Corte Penal Internacional, bueno, digamos que tampoco es nueva la posición, no solamente de Trump, de los presidentes norteamericanos que lo han precedido. Primero Estados Unidos no es signatario del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, Israel tampoco. Entonces, los gringos, como siempre, la doble moral, piden a la Corte Internacional que capture a Maduro, pero ellos no se someten a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y se molestan y le quitan la visa a la fiscal anterior de la Corte Penal Internacional, porque había ordenado investigar unos crímenes de unos militares norteamericanos allá en el Medio Oriente. Entonces, la doble moral. Piden para unos el ejercicio o la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero para ellos y para Israel no. Maestro Luis Martínez, escuchando su comentario, quiero inquirirle si se da, en el caso que se dé la propuesta de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu de sacar a todos los palestinos de la Franja de Gaza, y en esa propuesta expansionista que están enarbolando, entonces lo siguiente sería Siria, porque ya tienen ejército en los altos del Golán, el ejército israelí. ¿Cómo ver esa situación ahí? Es decir, yo creo que, bueno, sin ser un experto en el tema, pero creo que hasta donde puedan, hasta donde los países árabes se dejen, digamos así, y hasta donde potencias como Rusia en el plano militar y China de la Unión Europea no digamos nada, porque ya sabemos que es una vasalla de los gringos, hasta donde los países árabes piensan, por lo menos opinen y decidan. Hasta ahora yo he oído declaraciones del gobierno de Arabia Saudita, de otros países de la región, que están hablando de oponerse a los designios de Trump y de Netanyahu. Pero bueno, eso es en las palabras, porque ustedes muy bien lo saben, la solidaridad de los países árabes con Palestina ha sido así un poquito débil, blandengue, como decimos aquí en el Caribe colombiano. Entonces, creo que todo depende primero de cómo la población árabe en general reacciona ante eso, ante la propuesta de Trump. Y también la respuesta de los mismos gobiernos de los países árabes. Bienvenido, Charboy, adelante. Buen día, buen día. Buen día. Y también la respuesta de los mismos gobiernos de los países árabes. Bienvenido, Charboy, adelante. Buen día. Escúcheme la tardanza. Estaba pendiente a algo aquí familiar y no quería interrumpir mi participación, pero he escuchado al profesor y iba más o menos una pregunta en ese sentido, de que hasta dónde puede ser posible esa decisión de Trump de prácticamente eliminar, porque eso es eliminar a Palestina, trasladando sus habitantes o disgregándolo, vamos a decir, en diferentes naciones. Él estaba comenzando como a responder esa pregunta que yo quería hacer.
Bueno, maestro Luis Martínez, no solo es allá en Euroasia que hay problemas, porque Trump quiere apoderarse de muchas áreas acá en nuestra América Latina. No solo el canal de Panamá, sino también que quiere intervenir con el ejército en México, que quiere apoderarse de Groenlandia, que quiere hacer a Canadá el 51 estado de los Estados Unidos, lo cual quiere decir que la política del gran garrote y la política de América para los americanos es una realidad de nuevo y ahora, pero con mucha fuerza. ¿Cómo mirar ese panorama político latinoamericano, maestro Luis Martínez? Bueno, yo creo que hay que mirarlo digamos, en el momento actual de la coyuntura internacional. Ya es un hecho conocido, los especialistas así más o menos lo han determinado, que hay un declive, hay un descenso del poder, sobre todo del poder económico norteamericano. Eso, el ascenso de China en las relaciones comerciales con todos los países del mundo es innegable, inocultable. Y los norteamericanos vienen bajando hace rato. En la pasada reunión yo traía a colación un tema, que es que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos representaba el 45, casi 50% de la producción mundial. Hoy Estados Unidos a duras penas está entre el 20 y el 25% de esa producción. O sea, hay un innegable, inocultable declive de la economía norteamericana. Eso que hace Trump con los inmigrantes también está en eso. Lo que pasa es que, como decíamos en la vez anterior, ya volver a industrializar Estados Unidos como en los tiempos pasados, eso ya no es posible. Digamos, algunos dicen que eso es un anacronismo, que eso ya eso no corre. Entonces, todo eso, digamos, deberíamos entenderlo así, ¿no? Verlo como que casi que el desespero de un sector de las clases dominantes norteamericanas por revertir esa situación desfavorable en el plano económico, que lo lleva también a estar amenazando a tomarse de nuevo a Panamá, a tomarse el Golfo de México, a tomarse a Canadá, a comprar o a tomarse a Groenlandia, en fin, y a que sus funcionarios no oculten el interés de tomarse la riqueza. Por ejemplo, hay una funcionaria norteamericana que hablaba de nuestro litio argentino, de nuestro cobre chileno, de nuestro estaño boliviano. Ya, es decir, ahí los funcionarios de la política internacional norteamericanos están en esa onda. Es para ellos saben que Estados Unidos vive una situación de declinación, de descenso, y entonces están haciendo hasta lo imposible. Y no vacilan en amenazar como han hecho, como hicieron hace pocos días. Entonces, maestro, América Latina tiene algunos instrumentos que puede poner en marcha para lograr algún tipo de acuerdo para enfrentar esas situaciones. América Latina cuenta con la CELAC, cuenta con el ALBA, cuenta con el Mercosur. Estos espacios multilaterales de gobernanza pudieran en un futuro cercano lograr una colaboración para enfrentar esa situación política que actualmente estamos viviendo en América Latina. Digamos que para América Latina habría que decir más o menos lo que dijimos para los países árabes frente a la propuesta de Trump de tomarse Gaza, ¿no? Es decir, ¿qué reacción va a tener América Latina
pudiéramos medir esa hipotética, esa eventual reacción latinoamericana con lo que se vio ahora entre Trump y Petro. Es decir, ¿cuántos países latinoamericanos le expresaron su solidaridad al gobierno colombiano? ¿Cuántos? Entonces, yo sé que existe la CELAC, que existe el ALBA, que existen otros organismos, pero esos organismos pudieran quedarse solo nominalmente, su existencia nominalmente, si sus gobernantes no entienden que hay que trabajar unidos frente a, digamos, a un enemigo común que es Norteamérica. Aquí hay unos países que con mucho sigilo han ido, digamos que soltándose un poco de las amarras comerciales con los Estados Unidos. Creo que Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Argentina, y mal no estoy, tienen un intercambio comercial mayor con China que con Estados Unidos. Ya eso lo hicieron ellos hace rato. Entonces, es decir, se puede. Y a eso le apuntan a los Estados Unidos, a revertir eso. Porque es que se está quedando sin clientes en América Latina, donde ellos han considerado que ese es su patio trasero tradicional. Ese es el América para los americanos, esta América Latina. Las aspiraciones de Chávez, ¿se acuerdan? De Mercosur y todas esas cosas. Entonces, esos son instrumentos, digamos que de la política internacional que pudieran aprovecharse, pero de eso depende tanto de la presión que ejerzan los trabajadores, la ciudadanía en cada país para forzar a sus gobernantes a que digamos, se alíen con países hermanos para enfrentar a los Estados Unidos. Pero ahí está, pero puntos suspensivos. Echarboy, adelante. Sí. Todavía el maestro no ha logrado la cámara, según veo. ¿Cómo? Que no ha logrado poner la cámara usted. Sí, yo estoy en cámara. En cámara. Ah, pero yo veo aquí en la transmisión del Facebook que solo sale su nombre cuando él está hablando. No, yo estoy en cámara, Me estoy viendo en el computador y en mi teléfono. Ok, bueno, yo no lo veo. Bueno, seguimos. Maestro, usted sabe que ayer concluyó aquí en nuestro país, República Dominicana, la primera gira que hizo el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y concluyó con una serie de acuerdos visibles, yo digo, quizás otros no, que quizás nunca lo sabemos o nunca lo vamos a saber, como decía el profesor Juan Bosch aquí, que cogía una cita de otro personaje histórico, vamos a decir, de que en política hay cosas que se ven y otras que no se ven. Entonces a mí me gustaría ver qué mirada le han dado por esos predios de ustedes a esta visita, principalmente en el caso de República Dominicana, por la importancia que tiene con la situación de Haití y lo que se ha anunciado ayer, ¿no? ¿Cómo usted valora eso? ¿Cómo han visto eso allá por los lados de Colombia, su tierra? Yo, la verdad, no estoy muy al tanto de esa visita de Rubio, pero digamos que él es conocido por sus antecedentes y por lo que ha estado diciendo ahora, una vez asumió el cargo este. Él yo creo que está en un plan de exploración con los gobernantes latinoamericanos, a ver cómo le va. Y mostrando el garrote, pero también viendo si se puede ablandar todo eso. O sea, eso entiendo que hace parte de la diplomacia, ¿no?
entiendo que Trump ha pelado los dientes en algunos casos y después cierra la boca y se calma. Lo que pasó con México, incluso con Canadá. Entonces entiendo que Rubio anda también en ese plan. A mí no me extrañaría que ya no sea este funcionario que mandó de manera expresa Trump a hablar con Maduro, sino que en el futuro sea Rubio el que hable con Maduro. Fíjense ustedes todo lo que adelantó Trump precisamente en el año 19 para tumbar a Maduro y lo que ha resultado. Hoy están conversando, por lo menos están conversando. Por lo menos están conversando. Los Estados Unidos creo que están reevaluando el rol de algunas entidades como la USAID. Ustedes saben bien para qué ha servido la USAID. Entonces, acaban digamos que de explotar la noticia en la que el gobierno de Trump dice que la USAID es un nido de corrupción y que hay unos extremistas y unos radicales. Bueno, hasta donde nosotros sabemos, la USAID sirve para adelantar políticas en favor del poder norteamericano en América Latina, por ejemplo. Y Trump ha decidido que ese organismo por lo menos lo van a silenciar durante un rato y lo van a reformar. Porque parece que no les ha dado resultado, por lo menos en, en, la, en las pretensiones, digamos, de Trump. Porque la USAID le ha sido funcional a los Estados Unidos, tiene convenios con universidades colombianas, latinoamericanas en general, con fundaciones, promociona los derechos humanos, entre comillas, tiene asesores, en fin, pero ese rol en la nueva política norteamericana de Trump no, dice el presidente, no le ha servido a los Estados Unidos y se ha convertido en una cueva de corruptos. Incluso tienen por delante a Juan Guaidó. Están reclamando la pérdida de unos 500 millones de dólares. Y no nos extrañemos que de pronto se lleven por los cachos también a la heroína María Corina Machado. En ese mismo sentido, maestro Luis Martínez, hay problemas con Xiomara Castro porque los intereses norteamericanos en Honduras, ella la ha enfrentado y usted sabe que la han estado tratando de judicializar para hacerla sacar del poder y ella se ha puesto la falda bien puesta y ha dicho, bueno, me das, te doy, te saco la base militar que tienes acá, si te pones de fresco, y se ha puesto la falda y se ha puesto una correa bastante bien apretada. Lo mismo que está sucediendo en el caso de Perú con el affair que tienen Evo Morales y Linera, que parece que se está derechizando y que está echando por la borda todos los logros de los gobiernos de Evo Morales. Entonces, es una situación bastante difícil ahí. ¿Cómo usted aborda eso, maestro? Bueno, la gobernante de Honduras, me dijiste que ¿cómo que es el apellido? Xiomara Castro. Xiomara Castro. Ella hay que valorarla su entereza. Su entereza. Hasta ahora, por lo menos yo acá en Colombia, no le he oído a Petro mostrarle a los Estados Unidos los dientes en torno a las 6, 7, 8 bases militares que los gringos tienen aquí. En el incidente de los inmigrantes y los aviones, Petro no llegó hasta allá.
Bueno, pero de pronto es una carta que tiene ahí oculta, ¿no? Entonces la Xiomara Castro sí es una señora que yo más o menos me enteré de eso y la comparé con la actitud de la presidenta de México, de la Sheinbaum. Yo acabo de leer por ahí en las redes una declaración de Claudia Sheinbaum muy buena en materia de integración latinoamericana. Entonces, creo que lo de Xiomara también está en eso. Es decir, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Son reacciones, pero parciales e individuales, que no deberían ser. Si hay una declaración de Xiomara Castro mandando a comer lo que sabemos a los gringos, pues hombre, lo ideal sería que el resto de gobernantes latinoamericanos que se sientan amenazados por los gringos también se solidaricen con esa declaración, que se solidaricen con la declaración de la Sheinbaum, incluso que hubieran apoyado a Petro en la pelea con Trump por los inmigrantes. Pero como decía hace un rato, el asunto es ese, que son expresiones, manifestaciones individuales y no son en bloque. Charboy. Sí, maestro, hablando también de la misma situación en la región, en algunos países, y lo que podría ser la emergencia de otro gobierno, vamos a decir, progresista, ¿no? En el caso de Ecuador, que hay elecciones el próximo domingo, y se vislumbra, no sé, hay posibilidad de que la candidata opositora del grupo que lidera Correa y apoyado por otros pueda ganar las elecciones. Esto podría cambiar un poco más el panorama político, incluso sumando una otra mujer como presidenta, con una visión también progresista, ¿no? Y hay posibilidades, aunque hay una lucha encarnizada porque el poder está tratando, el poder que está en Colombia ahora mismo, en Ecuador, está tratando de impedir, ¿no?, esa victoria de la candidata Luisa. ¿Qué visión usted ha tenido alguna análisis sobre esa posibilidad de que podría cambiar, vamos a decir, el ajedrez político, sumando un nuevo gobierno progresista que pretende, ¿no?, reasumir las conquistas que se lograron en el gobierno de Rafael Correa? Bueno, ¿qué podríamos decir? Yo creo que pudiéramos decir que sería, digamos que el renacer de aquella ola de países progresistas, de gobiernos progresistas en Sudamérica, en Latinoamérica, que se vivió a comienzos de siglo, ¿recuerdan? Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil. Nosotros los colombianos, como siempre, éramos unos extraños en ese proceso. Entonces, eso que se vislumbra, que se asoma ahí, puede ser el renacer de ese primer proceso y que ojalá lo que pasó en años anteriores sea examinado, sea evaluado y sirva como lección para aprovechar este hipotético renacer del progresismo latinoamericano, para que los gobiernos, como lo estamos diciendo, actúen de manera unificada, no se pongan a negociar por aparte con las potencias,
sino que actúen en bloque y que hagan valer sus, digamos, sus intereses, ¿no? Como bloque latinoamericano. Ojalá eso ocurra, eso ocurra. Mire, una de las razones que a mí me parece que tuvieron las FARC para negociar con el gobierno de Santos fue precisamente que el entorno colombiano estaba matizado por esos gobiernos progresistas, Lula, Kirchner, Morales, Chávez, tenían una especie de cerco a Colombia. Y creo que eso, además de que ya Fidel Castro había, digamos que, desautorizado la lucha armada como vía para llegar al poder, eso influyó en la decisión de la dirigencia de las FARC para atreverse a negociar con Santos. Finalmente, porque ya el tiempo nos está venciendo, maestro Luis Martínez, hay encuestas en la hermana República de Colombia que se indican que si el presidente Gustavo Petro quisiese repetir, tendría el camino abierto para un próximo sexenio en Colombia. ¿Cómo se ve esa situación allá? Bueno, acá hay un impedimento constitucional. No hay reelección ni inmediata ni inmediata. Aquí la Constitución de 1991 había, digamos, prohibido la reelección presidencial, tanto la mediata como la inmediata. El señor Álvaro Uribe, en el gobierno de él, su primer gobierno, logró un referendo y logró que le aprobaran la reelección, la pasó por el Congreso, después la Corte Constitucional le dio vía libre, se reeligió en el periodo inmediatamente siguiente, quiso hacer otra medida, tomar otra medida para la segunda reelección, es decir, su tercer periodo, pero esta vez la Corte Constitucional no se lo permitió. Entonces, Santos también fue reelegido. Pero la reelección llegó hasta Santos. A partir del segundo gobierno de Santos en Colombia, ya no hay reelección, ni inmediata ni inmediata. Es decir, ni el periodo siguiente ni los siguientes. Entonces, yo no sé si es que ellos tenían la visión de que de pronto aquí iba a llegar algún gobernante, digamos, medio izquierdoso, progresista, y decidieron cortar toda aspiración. Por ejemplo, en el caso de Petro no puede, por mandato de la Constitución, no puede aspirar a ser reelegido, salvo que haya una reforma constitucional, pero eso demora. Entonces ya no sería ahora, por ejemplo. Ese es el asunto. Bueno, usted sabe que eso de las encuestas, hay tantas interpretaciones sobre eso. Parece que el gobierno de Petro tiene unas encuestas internas en las que él tiene un buen porcentaje de favorabilidad en la población y no es exactamente como lo muestra la gran prensa, la prensa corporativa. Para la prensa corporativa, Petro no ha hecho nada que sirva. La prensa corporativa quieren que Petro, eso lo hemos dicho aquí antes, en 1 año y medio, 2 años y medio, resuelva lo que ellos crearon hace 200 años. Los problemas que la oligarquía, el empresariado, las élites políticas y empresarias de aquí de este país han creado la miseria, el lugar tan
honroso que tenemos de ser el país más desigual del mundo, que ellos han creado, quieren que Petro lo resuelva en año y medio, en 2 años. Entonces, ese es uno ese es uno de los problemas que tenemos acá. O sea, no tenemos reelección. Charboy. Bueno, pensé que ya casi estamos llegando al tiempo del próximo segmento, pero me gustaría en un par de minutos, ese tema quedó un poquito en el aire en la pasada entrevista. Hablamos de la situación interna en Colombia con los enfrentamientos entre el ELN y lo que dice la disidencia de la FARC, ¿no? Me gustaría así brevemente que el maestro diga si ha cambiado algo esa situación, en qué nivel está, cuáles son las perspectivas de que ese conflicto armado concluya. Yo soy pesimista, lo dije la vez pasada, soy pesimista frente a que el gobierno Petro haga firme la paz con estos señores del ELN y con las disidencias. Yo decía que el ELN casi con todos los gobiernos de los últimos 30 o 40 años ha negociado o ha discutido, digamos. Y ya cuando falta 1 o 2 años, año y medio para que finalice ese periodo presidencial, enseguida uno de ellos, de los cabecillas del ELN, dice que ya con este gobierno no es posible que firmemos la paz, será con el próximo. Entonces, ya Gavino, creo que fue Gavino, no me acuerdo, Pablo Beltrán, hace como 6 meses dijo que ya con este gobierno no era posible firmar la paz. Y ellos, a mi modo de ver, ellos se han encargado de que la gente no les crea. No les crea. Estaban discutiendo, estaban debatiendo con el gobierno de Duque en La Habana los asuntos de la paz y entonces se idearon un atentado contra la escuela de cadetes de policía en Bogotá, donde mataron a 22 jóvenes cadetes. Eso estaba esperando el gobierno Duque, una acción provocadora del ELN para suspender los diálogos. Y en efecto, volaron eso allá, mataron a los 22 muchachos, eso, y hasta ahí llegaron las negociaciones. Y así está la disputa con las disidencias. Petro dice que están disputándose la cocaína. Dice Petro, dice el presidente Petro, que están disputándose la cocaína, que la subsistencia de ellos depende del negocio de la cocaína. Eso ya es, digamos, si eso fuera absolutamente cierto, como lo dice Petro, eso sería el acabose. Eso sería el acabose, porque ya pues ahí sí no hay nada que hacer. Bueno, me queda más que agradecer la presencia del maestro Luis Martínez. Espero que no dure tanto tiempo para volver a conversar con nosotros y que nuestro coordinador general, don Alfonso Torres Ulloa, les tenga una invitación muy pronto para seguir conversando sobre la situación internacional. Y al colega bienvenido Charboy por estar ahí apoyándonos siempre. Y a ustedes, amigas y amigas de Voz para el Cambio, recuerden que el próximo lunes tendremos un equipo de profesionales brindándoles las noticias nacionales e internacionales. Un fuerte abrazo, maestro Luis Martínez. Gracias, Aristóteles, gracias, bienvenido. Hombre, en lo que se pueda, aquí estaré presto a colaborarles con gusto, con gusto. Pase buen día, maestro. Saludos a Fon.